Llegamos al tema número 9, que es el balance general. Habíamos hablado de que los activos son de naturaleza débito y que los pasivos y el patrimonio o el capital son de naturaleza crédito. Miremos entonces qué tipo de activos existen. Hay activos corrientes y activos no corrientes, o en inglés los assets son current o non-current, assets non-current o current. Por otro lado, la naturaleza crédito del pasivo se divide en pasivos a corto plazo o pasivos a largo plazo. Y en inglés, pasivo se dice liability o liabilities. Y entonces van a decir liabilities a short term o a long term. El capital o patrimonio se llama owner's equity o equity y está dividido en tres secciones: las acciones comunes o common stock, las acciones preferenciales o preferred stock y las utilidades acumuladas o retained earnings. Recordemos que balance general se dice balance sheet y activos assets. Dentro de los activos corrientes o current assets tenemos las cuentas de banco y las cuentas de inventario y en general cualquier cuenta que pueda ser convertida en dinero rápidamente. Pero existen también los activos no corrientes o los activos non-current assets y entre ellos tenemos los activos fijos o fixed assets, los activos intangibles o intangibles. Los fixed assets son los edificios o los terrenos y los intangibles son cosas que no puedes tocar, como por ejemplo el buen nombre de un negocio o una patente. Como son activos no corrientes o non-current assets, como propiedades, terrenos y equipos o intangibles, se habla entonces de que se puede comprar, se puede hacer un gasto de depreciación mensual y luego se pueden vender. En inglés sería purchase, we purchase an asset, depreciation o disposition. Propiedades y terrenos o properties and land. Veamos un ejemplo donde compramos un edificio por $250,000. Se compró el edificio porque nos dieron un avalúo oficial donde nos mostraron los comparables del área. También en ese documento nos muestran cuál es el costo del terreno. El terreno, como se considera que nunca se desgasta, no es depreciable, porque la depreciación es un gasto, es el cálculo del gasto del edificio en un periodo. Y para contabilizar la compra del edificio, movemos la cuenta del activo no corriente que se llama Properties and Buildings o Building por $180,000, porque el avalúo nos dijo que el terreno costaba $70,000. Entonces, a terrenos mandamos $70,000 y como aumentan lo estamos debitando. A edificios o building mandamos $180,000. Están aumentando, lo debitamos. Y la contrapartida es el banco por $250,000. Tenemos que separar los terrenos porque los terrenos no son depreciables y tenemos que calcular cuánto es depreciable. Ahora veamos un ejemplo con equipos o equipment. Cuando uno compra un equipo, el costo del equipo debe incluir todos los impuestos, las instalaciones necesarias para que funcione y los gastos de envío. Todo lo que sea ordinario y necesario para que el equipo esté en buen funcionamiento. Pero si hay reparaciones, esas se van directamente al gasto del periodo donde hizo la reparación. En nuestro ejemplo, compramos una cocina industrial por $55,000, incluyendo todos los impuestos de compra. Nos cobraron $12,000 por instalarla y el envío $1,500. En total, nuestro costo de compra fueron $68,500. Eso lo debitamos a equipos o equipment. Mandamos los $250 de reparaciones o repairs
al débito por 250 para que se vaya al periodo y mandamos el total de esto, que son 68.750, contra bancos para que nuestra ecuación sea todos los débitos iguales a todos nuestros créditos. Cuando sea el momento de depreciación, o sea al final del ciclo, se debe tener en cuenta cuándo se compró el equipo. Vamos a seguir con nuestro equipo de la cocina y vamos a hablar de que la vida útil de la cocina son 15 años de acuerdo a la publicación 946 del IRS. La publicación 946 nos sugiere la vida útil de cada equipo. Y entonces ya sabemos la vida útil, sabemos que la compramos el 1 de enero del año 2016 y establecimos que vamos a utilizar la depreciación en línea recta. La depreciación en línea recta o el cálculo de la depreciación por línea recta es tan sencillo como calcular el costo total dividido en el número de años de vida útil. En este caso serían 68.500 dividido en 15. Y este sería el total del primer año por el uso de la cocina. El total es 4.566,66. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que 4.566 dólares tenemos que guardar porque la cocina se está acabando, se está gastando. Entonces lo mandamos al gasto de depreciación por 4.566, como es un gasto, se va al débito, y lo mandamos contra una cuenta del balance general, que es una cuenta contra cuenta que se llama depreciación acumulada o accumulated depreciation por 4.566,66. Registremos la venta de un activo. En inglés es disposition. Supongamos que estamos hablando del mismo activo de la cocina, pero lo vamos a vender, nos salió un cliente para vender la cocina por 68.000 dólares. Ahora bien, en nuestros libros, la base del precio de la cocina es por lo que la compramos menos la depreciación, o sea, 68.500 menos 4.566. Esto nos da que la base son 63.933,34. La pregunta es, si la compramos a 68.500, ¿ganamos o perdimos? O en inglés, it is a gain or a loss. Si es a gain, se va al crédito, y si es a loss, se va al débito. En este caso, es a gain, ganamos. Entonces, cuando nos paguen los 68.000 dólares, vamos a meterlo a bancos en el débito, a disposition gain por 4.066 al crédito, y vamos a limpiar o a poner en cero nuestra cuenta de equipos por 63.933,34. Si fuera una pérdida, entonces la disposition loss sería una parte del débito. Siguiendo con los activos no corrientes, miremos los intangibles o intangibles. Cuando se habla de los intangibles, ya no se habla de depreciación, se habla de amortización. Ejemplos de intangibles son las patentes, los derechos de autor y las marcas. Y cuando se habla de el goodwill, ya no se habla de amortización ni depreciación. Se habla de que el goodwill está impedido. No se puede depreciar ni amortizar. El goodwill en español se dice simplemente el buen nombre de la compañía y se genera cuando se compra una compañía por un precio mayor del que realmente están los libros. Hablemos de los intangibles. Los intangibles se amortizan y la amortización depende de qué tipo de intangible es. Para las patentes se amortizan por 17 años, los derechos de autor, la vida del autor más 70 años, las marcas, la vida útil determinada cuando se registró. Para contabilizarla, se lleva el gasto de amortización al débito por el valor de la amortización de acuerdo a la vida útil. En inglés esto es amortization expense.
y se acredita contra una cuenta que se llama amortización acumulada o en inglés Accumulated Depreciation. La Accumulated Depreciation hace parte del balance general para mostrar los activos de forma neta. Como mencioné antes, el goodwill se crea cuando uno compra una empresa y se paga más de lo que la empresa tiene en activos netos. Miremos este ejemplo. Compré una empresa y el precio de compra fueron $155,000. El valor neto de los activos comprados era solo $121,500. ¿Pagué más? Sí, claro que pagué más. La diferencia se llama goodwill. La diferencia en este caso eran $33,500. ¿Por qué se paga más por una empresa? Normalmente se hace por la lista de los clientes, la reputación de la empresa o por una estrategia empresarial. En este caso, vamos a registrar los activos netos que tiene la empresa uno a uno para que nos dé el total de los $121,500. Después, contabilizamos el goodwill como un débito porque está aumentando y es un activo por $33,500 contra la partida de bancos que fue el total que pagamos por $155,500. Vamos a repasar lo que hemos aprendido hasta el momento con respecto al balance general o balance sheet. Los activos son de naturaleza débito, los pasivos son de naturaleza crédito. Tenemos los activos corrientes y los no corrientes o current and non-current. Y tenemos los pasivos a corto y a largo plazo o liabilities a short term and long term. Los pasivos a corto plazo son los pasivos que tenemos que pagar a menos de un año. Aquí tenemos las cuentas por pagar, los impuestos por pagar, la nómina acumulada por pagar, los ingresos no ganados hasta el momento. En inglés esto es accounts payables, income tax payable, accrual payroll y unearned revenue. Un ejemplo de ingresos no ganados es las gift cards o los certificados de regalo. A largo plazo tenemos todas las cuentas que tenemos que pagar y nos dieron plazo de más de un año. Esto es préstamos por pagar, notas por pagar y bonos por pagar. Cuando se dice por pagar, la palabra clave es payable. Entonces sería loan payable, notes payable o bonds payable. Hasta el momento hemos visto nuestra ecuación fundamental que activo menos pasivo igual a patrimonio o assets equal liability plus equity. Pero no hemos visto detalles sobre equity. Vamos a hablar en la siguiente pantalla de equity o capital o patrimonio. Cuando se habla del patrimonio en una corporación, se habla de acciones comunes, acciones preferenciales y de la utilidad acumulada. Una acción común nos da derecho a votar y a recibir dividendos. Las acciones preferenciales no dan derecho a votar, pero sí a recibir dividendos antes de que los dividendos sean pagados a las acciones comunes, en caso de algún problema. La utilidad acumulada es la sumatoria de todas las utilidades de cada periodo. En inglés, acciones comunes se dice common stock, voting rights es derecho a votar, dividends es dividendos, acciones preferenciales se dice preferred stock y no derecho a votar se dice no voting rights. Utilidad acumulada es retained earnings. Hablemos de un ejemplo de acciones. Una corporación abrió y como es una corporación tiene acciones y determinaron el valor nominal de las acciones, de las 1,000 acciones por 75 centavos. Esto sería 0.75 por 1,000 que pasa a ser acciones comunes. Pero en enero del 2016 la compañía vende acciones a $20 por acción, ofrece las 1,000 acciones. Sería 20 por 1,000, 20,000 menos los 750 sería 19,250.
Esos 19.250 se contabilizan como capital pagado adicional y es un crédito contra bancos por los $20.000 que ha recibido.